El Señor les continúe bendiciendo en este día maravilloso. Por la gracia de Dios, hoy les compartimos el devocional número 2 de la carta a los Romanos. Como dijimos ayer, en esta oportunidad vamos a conocer un poco acerca de este extraordinario hombre de Dios. Pablo nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, en lo que hoy es Turquía, en una familia judía, pero era ciudadano romano de nacimiento. Procedía de la tribu de Benjamín, como él mismo lo expresó en su carta a los Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6. Pablo fue alumno de Gamaliel, un prominente maestro de la secta judía de los fariseos en Jerusalén, de lo cual él da fe en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 22, verso 3. Pero su convicción al decidir servirle al Señor Jesús fue tan profunda que nos dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en el capítulo 3, versos 7 y 8 de esta misma carta dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, dando a entender con esto que ningún conocimiento intelectual tiene valor si Cristo no es el fundamento de la vida del ser humano. En el siglo II, un escritor describió a Pablo como un hombre pequeño de estatura, con cabeza calva y piernas encorvadas, con cejas tupidas y nariz un poco en forma de gancho. Se cree que por estas características físicas, él era el blanco de la burla de muchos, sobre todo en la iglesia de Corinto, y que en parte su apostolado fue puesto en duda por ellos debido a su apariencia física. De hecho, esta minoría de la iglesia de Corinto había criticado duramente a Pablo, diciendo que sus cartas eran duras y fuertes, pero que él en persona no impresionaba a nadie. Esto está registrado en 2 Corintios capítulo 10, verso 10. Pablo inició la carta a los romanos presentándose ante la iglesia de Roma como siervo de Jesucristo. La palabra siervo que el apóstol emplea aquí proviene del latín servus, que significa esclavo, del verbo servire. Servir, ser esclavo, estar al servicio de, y del griego doulos, que también significa esclavo. Es decir, que Pablo se consideraba un esclavo de Jesucristo por voluntad propia. El hecho de que siendo un apóstol se presentara como un esclavo de Cristo nos dice mucho acerca de la humildad que caracterizaba a este gran hombre de la Biblia. En su encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco, al ser confrontado por el Señor, en Pablo se operó un cambio radical. Es por esto que cuando el Señor le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le contestó, ¿quién eres, Señor? Y al escuchar la respuesta del Señor Jesús diciéndole, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo le contestó con otra pregunta que determinó su amor por el Señor y por el Evangelio. ¿Qué quieres que yo haga? En otras palabras, lo que Pablo le dijo al Señor Jesús fue, estoy a tu servicio incondicionalmente, Señor. En la carta a los Filipenses, Pablo se presentó a sí mismo y a Timoteo como siervos de Jesucristo. En la carta a Tito se presentó como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y en la carta a Filemón se presentó como prisionero de Jesucristo, dejando muy en claro que él estaba al servicio del Señor Jesucristo sin importar las circunstancias que rodearan su vida. En las demás cartas que escribió, siempre se presentó como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para que ninguna duda quedara de que él fue llamado directamente por el Señor Jesús para ser su apóstol para los gentiles,
a pesar de no haber sido parte de los 12 apóstoles durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. Pablo fue un hombre de oración, plantador de iglesias, misionero por excelencia y el que más contribuyó con los escritos del Nuevo Testamento, escribiendo 13 libros de los 27 que lo componen. Dios les continúe bendiciendo. Amén, amén y amén.